Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga una vez más. Vamos a dar inicio a la predicación de la palabra del Señor como se nos ha encomendado, para que sigamos alimentándonos con su palabra, para que Él siga abriendo nuestros ojos, para que y nosotros podamos cada vez ir conociendo al Señor a través de su palabra. A todos aquellos que se van a conectar y escuchar la palabra, que el Señor me los pueda bendecir y que el Señor pueda abrir sus corazones para que seamos nutridos con su palabra. Vamos a encomendarnos en este momento para que sea el Señor quien se encargue de guiarnos, de instruirnos, de alimentarnos, para que esa palabra se haga parte de nuestros corazones y así nuestras actitudes, nuestro ser sea conforme al estándar de la palabra. Vamos a orar y nos vamos a encomendar al Señor. Padre, buen Dios, te damos las gracias por permitir una vez más, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor Padre, que tú abras nuestros ojos del entendimiento, que tú abras, Señor, nuestros corazones y que la palabra sea, Señor, cimentada en nuestro corazón, pueda crecer y dar mucho fruto. Padre, nos encomendamos a ti. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo nos unja para que podamos, Padre, hacer nuestra la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito Dios, que seas tú, Padre, alimentándonos. Te damos las gracias a ti, Señor, y nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer las escrituras allá en Lucas el capítulo 17 y el verso 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La Escritura nos revela aquí cuál es la condición de los tiempos postreros, la condición de los tiempos en el que se acerca la venida de nuestro Señor. Y dice la Escritura que las personas comían, bebían, se daban en casamiento, compraban, vendían. Hace relación la Escritura de que las personas estaban realizando actividades del diario vivir, que usualmente nosotros hacemos casi todos los días. Por decirlo así, como que las personas, como que está describiendo aquí la Escritura la vida de un comerciante. Compraban y vendían, dice. Y dice, comían y bebían. Esas son actividades que nosotros habitualmente hacemos y que hacemos prácticamente en todo el transcurso del día.
Lo que la Escritura nos está enseñando es que las personas estaban enfocadas, concentradas en esas actividades, porque las actividades por sí no son malas, pero quiere decir que estaban concentradas en ese diario vivir. No dice que aquí que se encontraban orando, que estaban o que estaban alabando al Señor, que estaban instruyéndose en la palabra. No, eso quiere decir que es el enfoque en el que las personas se encontraban en estos días postreros. Y si nosotros hacemos conciencia de lo que realmente sucede hoy en día, es precisamente eso lo que gira, lo que gira en torno de las personas, lo que gira en torno de las actividades de las personas y que ha llegado a tal grado de desarrollarse de manera que se ha vuelto una habitualidad y fácilmente las personas pueden hacer eso ahora a través de las redes sociales. Podemos nosotros comprar y vender a través de las redes sociales. Comprar y vender y a la vez comer y beber, por como que lo más importante fuese eso. Entonces, sabemos que incluso los gobiernos giran o hacen política en relación a estas cosas, comprar y vender, para tener los recursos necesarios para que las personas puedan tener los alimentos. A raíz de la pandemia, la situación quedó de los países en una situación de carencia o de falta de capital, y los gobiernos de alguna manera están ahorita tratando de reactivar precisamente la economía de los países, que no es otra cosa más que comprar y vender. Todas las transacciones y las políticas giran en torno a que se pueda facilitar la compra y la venta. Entonces, vemos ahora cómo después de que la pandemia ha pasado, cómo las personas han vuelto a eso, a ese diario, a esas actividades diarias de comprar y vender. Las calles están llenas, de personas de aquí para allá, y todo con el fin o objetivo de realizar las actividades diarias como que pareciese de que nada hubiese pasado. En el transcurso de la pandemia muchas personas estuvieron de seguro, y nosotros también, pues, alabando al Señor, glorificándolo, pidiéndole que nos guardara. Pareciese ahora que eso como que ya pasó, estamos bien, y lo que las personas están buscando es cómo salir adelante económicamente para recuperar todo aquello que no se pudo ganar o se gastó durante ese tiempo de pandemia. Entonces, la escritura es sabia en describirnos qué es lo que las personas van a estar haciendo en estos postreros tiempos. Es precisamente esto, y de alguna forma está diciendo, las personas han ignorado los juicios de Dios. Las personas ignoran las advertencias del juicio que el Señor ha venido haciendo. Al estar inmersos en sus actividades diarias, parece que han olvidado las advertencias de los juicios. Y la Escritura dice, así como en los días de Lot estaban comprando y vendiendo, estaban inmersos en sus actividades y habían ignorado aquellas advertencias que a través de Lot el Señor se los manifestó. Lot llegó a
suplicarles a sus yernos para que salieran porque Sodoma iba a ser destruido. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta fue que pareciese que Lot se estaba burlando de ellos. Eso es precisamente lo que sucede hoy en día. La palabra del Señor se sigue proclamando, los juicios del Señor se siguen advirtiendo a las personas, pero las personas parece que los ignoran, siguen en su diario vivir, siguen en sus actividades inmersos, concentrados en ellos, que parecen que están olvidando todas las advertencias, todo lo que el Señor ha venido diciendo. En otras palabras, también la Escritura nos da a entender que las personas prácticamente se han olvidado de los valores espirituales y ha caído la humanidad en una situación de materialismo. Esas actividades descritas aquí en la palabra está diciendo que las personas están inmersas en lo material. Los valores espirituales, los valores morales se han ignorado. Cuando Jesús subió al cielo y dejó como encomienda a sus siervos que trabajaran, pero que trabajaran más por las cosas del reino de los cielos. Él no dejó bienes materiales para que estuviéramos inmersos trabajando en ellos, para que los multiplicáramos, para que los hiciéramos producir más. Él lo que dejó fue bienes espirituales. Él dejó el evangelio. Él nos dejó dones para que nos trabajáramos, los multiplicáramos y así nosotros pudiéramos bendecir a otros y nosotros pudiésemos también crecer espiritualmente. A la vez, cuando Él venga y nos pida cuentas, nosotros le pudiésemos dar buenas cuentas. El incrédulo definitivamente sabemos que sus motivaciones siempre van a ser en base a lo material. El incrédulo, para tomar decisiones, él primero basa sus decisiones en las necesidades. Pero el creyente debe de tomar sus decisiones en base a los principios, en base a los principios espirituales como la justicia, la verdad, la fidelidad. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones y cada decisión que tomamos va a afectar nuestro futuro, va a afectar nuestra eternidad. En el trabajo, en la universidad, donde sea, en medio de nuestros amigos, las decisiones que tomemos deben de estar fundamentadas, motivadas en los principios espirituales. La fidelidad, la verdad, el amor. Por supuesto que esto no es nada fácil para aquel que no tiene el carácter de poder defender su fe, porque cuando se van a tomar decisiones muchas veces están en juego el trabajo, están en juego un salario, están en juego la reputación y será muy difícil para aquel que no tenga el carácter de basar sus decisiones en los principios espirituales. El incrédulo va a justificarse siempre en que es necesario que yo tome esta decisión porque tengo una familia a quien cuidar. Es necesario que yo tome esta decisión porque si no voy a perder mi trabajo, si no voy a perder a mis amigos. Pero el creyente no tiene que tomar decisiones basadas en necesidades. Siempre debe de ser en fidelidad, en defender la verdad sobre todo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros, o qué es lo que está conforme a su voluntad? Es ahí donde nosotros debemos de fundamentar nuestras decisiones para no vernos afectados nuestra eternidad. Hay un factor aquí en cuanto a
en los días los días de Noé, los días de Lot, un factor relevante. El factor relevante es que había abundancia. La abundancia precisamente es la que los llevó a estar en esas actividades de comprar y vender o a estar enfocados en lo material. Ahora nosotros también estamos, hermanos, y hemos estado en tiempos de abundancia. Y ese es un factor que lleva a otras situaciones de pecado, porque cuando hay abundancia, entonces hay suficientes recursos como para poder que el ser humano pueda darse ciertos gustos que en cierta medida lo llevan a inmoralidades e incluso sexuales. La abundancia prácticamente hace que las personas lleguen a satisfacer cada vez más a ese yo, a esos deseos, porque el hombre cuando tiene abundancia es precisamente cuando se olvida de Dios. No necesita a Dios si lo tiene todo, y tiene la facilidad para poder hacer ciertas actividades que generalmente vienen siendo inmorales. Lo peor de esto es que allá cuando la Escritura el Señor les dijo a sus discípulos que llevaran el evangelio, y cuando fuesen rechazados les dijo: aléjense de ahí, sacúdanse el polvo, pero dio una advertencia y dijo que grande será el castigo para aquellos que no reciban su palabra. Esto es lo complicado para todo aquel que no está haciendo caso de las advertencias que se vienen haciendo, que no está aceptando el evangelio, que no está aceptando las advertencias que el Señor ha venido diciendo, y siguen inmersos en ese activismo como en los días de Noé y Lot, enfocados en las cosas materiales, porque una cosa viene llevando a la otra. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, ellos tenían mucha abundancia, entonces esa abundancia los llevó a muchas inmoralidades sexuales, y así también los llevó al ocio, otro de los pecados que las personas cometen. Y eso también el ser humano cae muy fácilmente, porque siempre encuentran motivaciones en este mismo activismo de estos tiempos, en el quehaceres de andar de aquí para allá, tantas actividades. Las personas terminan cansadas, terminan estresadas, entonces dicen: me voy a dar un descanso porque bien merecido lo tengo, la vida es dura. Y por supuesto que en ese activismo de aquí para allá, de tantas actividades materiales y no espirituales, las personas llegan a sentir la vida que es dura, la vida, llegan a estresarse, y entonces dices: tengo bien merecido un descanso, unas vacaciones, que es con lo que va relacionado el ocio, porque el ocio es precisamente eso, está relacionado con las recreaciones. ¿Y cuánto no hoy abunda las recreaciones, hermano? ¿Cómo no abunda las recreaciones? Si quien no dice: me voy a recrear. Por supuesto necesitamos en algún momento dado nosotros cierto, ¿verdad?, descanso, pero esto no se debe convertir en un Dios, que es lo que el mundo lo hace. Un Dios de todo esto, de la abundancia, del ocio, la recreación, que solo lo que llevan es al pecado, así como cayeron en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Allá en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo hace una advertencia a Timoteo y le dice en el capítulo 3: también debes saber esto, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, en los postreros tiempos, la Escritura hace referencia en diferentes pasajes para referirse a los tiempos allá, tiempos de ahora, en los que estamos viviendo. Y le dice: habrán tiempos, dice, peligrosos. Nosotros sabemos que los tiempos ahorita pues están
peligrosos, tanta delincuencia, tanta maldad. Pero ¿por qué dice la Escritura tiempos peligrosos? ¿Qué nos quiere decir aquí? Porque aquí la Escritura, para los creyentes debemos entender que no es precisamente los tiempos peligrosos como delincuencia o personas que se dedican a asesinar, a robar, son precisamente, sí es cierto, son tiempos peligrosos. Pero ¿cuál es lo peligroso para el creyente? Lo peligroso para el creyente no es precisamente eso. Nosotros sabemos que y la Escritura dice, no temas a los que matan el cuerpo. Pues aquí precisamente no es tanto eso el trasfondo de lo que debemos nosotros reparar en aquellas cosas que afectan el cuerpo, sino que aquí estás refiriéndose y lo que debemos de nosotros poner atención a lo peligroso es, en otras palabras, quiere decir, será peligroso o será difícil para el creyente. Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque van a ser difíciles ser cristiano. Como decir, tiempos en los que será difícil ser creyente, pero un creyente verdadero, por supuesto. ¿Y por qué es que va a ser difícil para los creyentes? ¿Por qué que va a ser difícil ser un cristiano verdadero? Por estos tiempos peligrosos. ¿Qué es eso de peligroso a lo que la Escritura nos quiere dar a entender cuando Pablo le escribe a Timoteo? Precisamente, hermanos, porque van a ser tiempos de persecución. Tiempos de persecución, los que van a venir a afectar a los creyentes, los que van a venir a afectar para ser verdaderos cristianos. Precisamente lo que le sucedió a los creyentes, a los primeros cristianos. Tiempos de persecución. Pero no solamente a eso, y no es eso precisamente lo por decir así, lo peor, lo más difícil, lo más peligroso. ¿Qué es lo más peligroso para un creyente? Tiempos de engaño. La Escritura hace referencia, y en muchos pasajes de la Escritura hace referencia al engaño. ¿No es eso lo que puede afectar más al cristiano? El engaño. Precisamente es lo que puede afectar más. El hecho que le vayan a afectar el cuerpo, un delincuente, o que le robe algo, tal vez no va a ser algo tan difícil para que él siga siendo creyente o cristiano. No, lo más difícil son las persecuciones y el engaño. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo y el verso 12, dice la Escritura, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿A qué se está refiriendo? A estos tiempos. Aunque ya sabemos que la persecución pues siempre viene dándose en cierta medida. Pero ahora le dice, Pablo le está refiriendo a aquellos postreros tiempos, dice también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Todo aquel que quiera ser piadoso, todo aquel que quiera vivir conforme a la palabra, aquel que quiera ser discípulo de Jesucristo, va a padecer persecución. No hay excusa, no hay excepción, van a padecer persecución. Pero en el verso 13 sigue diciendo la Escritura, mas los hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que debemos de poner del creyente, poner atención. Porque estos hombres, dice, engañadores irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque van a seguir engañando y serán siendo engañados. Engañando, pero ¿a quiénes van a engañar? No van a engañar a los incrédulos, van a engañar a los creyentes. Van a hacer que los creyentes y muchos creyentes apostaten a la fe. Y a eso se refiere la Escritura cuando dice allá, también hace mucha referencia
allá en Tesalonicenses que habrá engaño, habrá un espíritu de engaño y que lo creerán. Entonces, es precisamente a eso lo que nosotros debemos de poner atención. Al engaño. Ahí en el verso 2 del capítulo 3 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir la escritura aquí? La escritura está diciendo los tiempos peligrosos son debido a los hombres, debido a esto. Esto es la razón de esos tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice. ¿Y quiénes son esos hombres amadores de sí mismos? Pues es precisamente aquellos creyentes, aquellos cristianos que no han conocido o que no han querido entender el mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte al yo. Son los amadores de sí mismo. Y está refiriéndose a los creyentes, hermanos. Son aquellas personas creyentes, aquellos que se dicen llamar cristianos, que están internamente dentro de la iglesia y que quieren ser reconocidos dentro de la iglesia. Siempre han habido en toda la historia de la iglesia, pues dentro del cristianismo, ¿verdad?, que han querido ser reconocidos, han querido estar en una posición alta de jerarquía. Así pues, y así sigue siendo. Aquellos amadores de sí mismos son aquellos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, están dentro de la iglesia, pero hay una característica en ellos, que son amadores de sí mismos. ¿Y por qué es precisamente aquellos creyentes, aquellos que se dicen llamar cristianos, son precisamente estos? Bueno, para engañar a alguien necesito saber lo que el otro, necesito saber lo que hace el otro a quien voy a engañar. Para engañar a un cristiano necesito conocer la escritura, si no, no lo podré engañar. Aquel que conoce la escritura y que la conoce bien, no va a ser engañado fácilmente. Necesita que lo engañe uno que sepa mejor la escritura. Un abogado, para que sea engañado por otro abogado, necesita saber, el abogado, ambos necesitan ser conocedores de la ley, uno más que otro. Entonces, precisamente aquel creyente o aquel cristiano que no es realmente o verdadero creyente, es el que va a tratar de engañar a otros. ¿Cómo lo podemos ver? Allá dice en el verso, ahí mismo del capítulo 3 y el verso 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea que aman a Dios, más que de Dios. Aman a Dios, pero aman más los deleites. Son amadores de Dios. Por supuesto, quiere decir entonces que conoce la escritura. Y le va a decir a otro creyente, a otro cristiano, que él también conoce la escritura, que va a la iglesia, que canta dentro de la iglesia. Pero no es verdaderamente. Y dice en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dice apariencia de piedad. Pues precisamente él también va a hablar de santidad. Él va a hablar de justicia. ¿Cómo entonces es que va a engañar a otro creyente? Precisamente porque él también se llama cristiano. ¿No fue acaso los judíos, los fariseos, precisamente eran creyentes, hermanos? Los que persiguieron a los verdaderos cristianos fueron los conocedores de la ley. Y la escritura dice que la cizaña también crece junto con el trigo. ¿Cómo podemos identificar a la cizaña? Aquí podemos identificar a la cizaña. Se ama a sí mismo.
siempre está atacando al trigo, siempre está atacando al creyente. Es una forma de identificar, nosotros queremos identificar a la cizaña. Entonces, estos son precisamente los amadores de sí mismos. ¿Por qué? ¿Cómo los podemos nosotros identificar a aquellos creyentes amadores de sí mismos? Sabemos que aquel que se ama a sí mismo es aquel que se ofende con facilidad. Se ofende, se enoja, precisamente porque nunca ha entendido el mensaje de la cruz. Nunca ha atesorado en su corazón el morir, el mensaje del morir al yo. Pues ha recibido únicamente el mensaje de prosperidad. No ha atesorado en su corazón esa palabra de la muerte al yo, porque es así como se ha desarrollado este amor a sí mismo. Nosotros sabemos que el alimento que recibimos es el que nos nutre. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? Si nosotros estamos recibiendo el mensaje de la cruz y lo estamos atesorando en nuestro corazón, es precisamente eso lo que va creciendo en nosotros. Pero si no es eso, si es otro mensaje, el mensaje superficial, el mensaje de la prosperidad, es eso lo que se va desarrollando en el corazón del creyente. Allá la palabra nos dice en Romanos 12:3, dice que no debemos tener alto concepto de uno mismo. Amador de sí mismo es aquel que tiene un alto concepto de sí. No ha hecho suya la palabra en su corazón de que no debe tener un alto concepto de sí, y él se cree pues que es muy grande, que él pues como se ama a sí mismo, se ofende con facilidad, se enoja. ¿Y dónde está el engaño en este caso? Precisamente porque piensan estos creyentes, que se llama cristiano, piensa que puede amarse a sí mismo y seguir a Jesús. Es decir, puede él amarse a sí mismo y ser un discípulo de Jesús. Ahí es donde está el engaño. Para ser engañado, yo necesito creer que estoy en lo correcto, pero no lo estoy. Es decir, necesito creer que soy discípulo de Cristo, pero no lo soy. Estoy engañado si yo creo que yo creo que soy discípulo de Jesús, pero a la vez me amo a mí mismo. Es ahí donde está el engaño. Y precisamente es como lo evidenciamos. Pues aquella persona o aquel creyente que se enoja, ¿verdad? Se enoja, se ofende y el problema está en que no se da cuenta que es pecado, lo ve con naturalidad. Él se enoja, se ofende y el creyente verdadero va a notar que eso es pecado y no lo va a hacer. No se va a enojar, no se va a ofender. Ahí va a estar muriendo al yo. Va a ver que eso es pecado y va cada día haciendo morir a ese yo. Por el contrario, el falso o el que se llama creyente, ese yo va creciendo en él. Va creciendo en él y siempre va a defender sus derechos. Y los tiene, los va a defender porque los tiene. Sí, con toda potestad él los tiene. ¿Por qué? Porque no es discípulo de Cristo. Si solo los discípulos de Cristo son los que no tienen derechos. Los que no tienen derechos al yo. El otro, pues, como los tiene, pues los va a ejercer y los va a defender. ¿Por qué entonces será difícil ser cristiano en estos tiempos? Por estos tiempos peligrosos. La otra dificultad que se presentará es porque estaremos rodeados. El verdadero creyente estará rodeado
de gente que se dice ser cristiana, de todos estos que se dicen ser. Allá en los inicios de la iglesia, los verdaderos creyentes estaban ahí precisamente, ahí tenían a los maestros, ellos tenían a los maestros que les estaban enseñando otras doctrinas. Los gnósticos los tuvieron en medio y Pablo les hizo muchas advertencias que no hicieran caso. Los corintios, por ejemplo, los corintios y a muchos a que Pablo les escribió sus cartas, él les estuvo haciendo advertencia, estaban en medio de ellos. Entonces, igualmente, la dificultad va a estar en que a estos verdaderos creyentes estarán rodeados de este tipo de gente que se dice ser cristianos y que van a estar, y que algunos van a estar llenos del Espíritu, que dicen ser llenos del Espíritu, que se dicen que se hablan en otras lenguas. Aquí dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán la transformación de la palabra, que la palabra transforma, cambia a las personas. Se dejan llevar por otros poderes visibles que pues nosotros los podemos ver como esto es en algunas iglesias, ¿verdad? Que a las personas les gusta muchas veces que les impongan las manos, les gusta caer, entonces van a ser parte de todo ello. Eso no es precisamente lo que cambia a las personas, es la muerte al yo el que lo verdaderamente nos va cambiando la palabra. Entonces, este tipo de personas precisamente son aquellas que santifican su nombre. No es el nombre del Señor, sino que sus nombres. Y no se ofenden porque se ofenda el nombre de Jesús. Por el contrario, se ofenden porque se les ofenda su nombre, porque les ofendan a su familia. Se ofenden y lo defienden con propiedad. Esto es usual, esto lo podemos ver, hermanos, esto es visible. Se ve en algunos hermanos, se ve en algunos compañeros o amigos que nosotros tenemos, en algunas personas que van a iglesias. Esto es visible a nuestros ojos. Nosotros tenemos que tener ese cuidado y precisamente sobre todo, como dice la Escritura, ¿verdad? No dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos rodeados de este tipo de personas, pues es ahí pues donde el verdadero creyente, ¿verdad? Que sí es verdadero, va a tener el carácter para defender su fe. ¿Cuál es el engaño aquí en este caso? Pues que se aman a sí mismos y creen ser discípulos de Jesús. Entonces, aquí está la dificultad. ¿Por qué? Porque en alguna medida aquel creyente va a ser infectado. Como este virus que acaba de pasar, que fue transmisible muy fácilmente, así es este engaño. Cuando estamos rodeados de muchas personas que son así, generalmente se es infectado, se infecta. Y esto sucede porque a veces es difícil para el creyente evitar la presión grupal, la presión social. Cuando hay presión por parte de, incluso muchas veces por parte de nuestros padres, por parte de nuestros amigos, por parte de nuestros compañeros de trabajo, es bastante difícil que las personas se puedan resistir a esa presión social, a esa presión grupal. Debe de estar el creyente verdaderamente cimentado, debe tener un carácter, hermano, debe tener el carácter, mejor dicho, de Jesucristo para poder decir no a esa presión social, a esa presión grupal que lo lleva a un extremo en el que se siente que él que no quiere sentirse rechazado, él teme sentirse rechazado por el grupo, por los amigos. Él teme llegar un momento a sentirse solo si no acepta las condiciones
que le impone el grupo. Es ahí donde está el peligro. Es ahí donde el verdadero peligro de estos tiempos está. Debemos de tener ese cuidado, y para lo cual debemos nosotros hacer que la palabra, esa muerte al yo, vaya creciendo para poder resistir a esto, hermano. Por eso le dijo ahí Pablo ahí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el verso 14, le dijo a Timoteo: pero persiste tú, le dijo, en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dijo: pero persiste tú. En otras palabras, debes de permanecer firme. Resístelo. Nosotros sabemos que si en verdaderamente hemos sido cimentados y fundados en la roca, entonces vamos a permanecer firmes ante todo viento y marea. Persiste, le dijo. Si en verdad nosotros hemos hecho nuestra la palabra verdadera, vamos a permanecer firmes. No nos va a importar lo que el grupo diga, no nos va a importar si nos van a rechazar, no nos van a importar si nos dejan solos. ¿Qué prefiere? ¿Quedarse con sus amigos o quedarse con Jesús? Aquí dependerá de cada uno de acuerdo a cómo esté en estos momentos siendo su preparación. ¿Cuál es la preparación que está teniendo a usted ahorita, hermano? Usted puede estar recibiendo la palabra de verdad, pero en nuestro corazón, ¿cómo estamos reaccionando en nuestro diario vivir? ¿Qué decisiones estamos tomando cada día? ¿O estoy yo dando mi brazo a torcer ante las presiones del grupo, ante las presiones de la sociedad, ante las presiones de mis amigos, ante las presiones de mis padres o de mis hermanos, de mi propia familia? Todo depende de lo que ahorita nosotros estemos haciendo, que estemos atesorando en nuestro corazón, que estamos fundamentando. Dice: amantes del placer. Así serán los hombres estos, amantes del placer, del entretenimiento, pues. ¿Cómo no hoy hay tanto entretenimiento? Y muchos están ahorita entretenidos. Y así hay cristianos. Cristianos entretenidos, no me va a dejar de mentir, en el fútbol. Muchos cristianos hablan de fútbol y de fútbol y de fútbol y de fútbol. Están pendientes de lo que pasa con los partidos. Muchos cristianos que todavía ven películas, todavía escuchan música. Y todo esto, las películas de Hollywood, la música, se ha ido degradando cada vez más en inmoralidad. Y así hay cristianos que las ven, las escuchan y no se percatan de ello, lo hacen naturalmente. Son los que aman el placer, el entretenimiento, porque su Dios es el entretenimiento. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: a estos evítale. ¿Por qué? Si nosotros nos asociamos con este tipo de creyentes cristianos, no digamos que sean incrédulos, ¿qué es lo que pasa? Precisamente somos influenciados. Porque ¿qué es lo que vamos a escuchar de ellos hablar? Pues precisamente de cosas entretenedoras, de entretenimiento. No los va a oír escuchar de la palabra, de la escritura, de las experiencias espirituales con el Señor, solo de entretenimiento. No os engañéis, dice la escritura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A esto se evita, le dijo Pablo a Timoteo. Y entonces el engaño de estos está en que creen que son discípulos porque van a la iglesia, porque cantan dentro de la iglesia,
Ahí está el engaño. Creen que lo son, pero no son verdaderamente. Debemos de comprender también que la Escritura nos dice que nosotros debemos de mantenernos enfocados en Él. Debemos de tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mantenernos enfocados en nuestro Señor. Así nosotros nos desenfocamos de todas estas cosas. Nos desenfocamos de todo cosas materiales y vamos a estar nosotros, entonces vamos a estar firmes. ¿Qué debemos de hacer entonces para ello? Debemos de tener como parámetro, como estándar, la palabra del Señor. La palabra debe ser nuestra medida, nuestro estándar. No debe ser nuestro amigo, no debe ser otro creyente, no debe ser estas personas. Debe ser la palabra del Señor. Si la tenemos nosotros como estándar, debemos de comprender que el Señor así también nos va a tratar, porque el Señor le habla a cada uno de acuerdo a la condición de su corazón. De acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar, así nos va a hablar el Señor, así nos va a enseñar. Entonces la medida debe de ser la palabra, el estándar, la palabra, no las personas que nos rodean. La palabra, todo lo debemos de llevar a la palabra. Si voy a tomar una decisión, debo de ver todo a la luz de la palabra, qué es lo que la palabra regula al respecto. Pero entonces debo estar dispuesto a caminar solo. Y no debo de tener ese temor de caminar solo, porque no voy a estar de acuerdo con lo que el grupo o lo que la sociedad esté de acuerdo. Porque precisamente aquellos que caminaron conforme a la palabra fueron aquellos que caminaron solos. Hacia eso es a lo que vamos y a eso es lo que nosotros debemos de ir enfocándonos en Jesús. Dice en el 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 3, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Calumniadores es una situación también que muchos, a veces es común escucharlo también en los cristianos, porque son aquellas personas que hablan mal de otros. Escuché a alguien decir que si nosotros queremos hablar de otra persona, debemos de hacerlo como que la tuviésemos enfrente, como que está frente a nosotros. Así debemos de hablar siempre, aunque esa persona no esté presente. Allá en el capítulo, siempre en el capítulo 3, en el verso 3 y 4, dice en el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Precisamente porque estos hermanos siempre nos van a estar hablando de la justicia, nos van a estar hablando de santidad, precisamente porque para hacernos engañar o hacernos caer en lo que ellos hacen. Porque van a la iglesia, no quiere decir que precisamente sean verdaderos creyentes. La advertencia está ahí precisamente que Pablo nos dice, a estos hay que evitar. Evitar es precisamente eso, hermanos, que nosotros no debemos asociarnos con ellos, ni a las cosas que ellos hacen, ni las decisiones que toman. Esto en alguna medida se vuelve como que nosotros tenemos como que somos exclusivos. Es cierto, es verdad. En cierta medida lo tenemos que ser exclusivos con las personas que nosotros vamos a asociarnos, con las personas que nosotros debemos de tener comunión. La Escritura nos dice claramente, a estos evita. Entonces vamos a hacer exclusividad, vamos a hacer estos a un lado. Porque de lo contrario vamos a ser contaminados. Ellos nada más van a hablar de cosas que no edifican.
Y no podemos nosotros estar escuchando esas cosas, estarlos hablando, porque de repente vamos a ser parte de ellos. Ellos se basan precisamente en todo lo que se entretiene, y precisamente esas son cosas que suceden dentro de la iglesia. Hay iglesias que basan sus enseñanzas, que basan todo su actuar en el entretenimiento. No es eso lo que nosotros precisamente debemos de hacer. No es eso en lo que nosotros vamos a enfocarnos. Es en mantenernos en la verdad. Es en mantenernos nosotros teniendo como parámetro la verdad. De lo contrario, vamos a tener nosotros, de lo contrario, pues nosotros vamos a caer en el engaño. Entonces debemos de comprender que los tiempos peligrosos, que es precisamente en los tiempos en que nosotros estamos actualmente, no es tanto por aquello que va a afectar nuestros cuerpos. No es tanto por la delincuencia que nos pueda robar lo material o que nos pueda hacer daño a nuestro cuerpo, sino por aquello que nos va a robar la fe, por aquello que nos va a venir a quitar nosotros lo que hemos aprendido. Es a eso a lo que la Escritura nos hace la advertencia de estos tiempos peligrosos, a estos tiempos que nosotros hemos llegado actualmente. Peligrosos porque es precisamente los tiempos de apostasía. Satanás se está levantando precisamente no solamente como un león rugiente. La Escritura dice ya en Apocalipsis que se levantará el enemigo como león rugiente, viendo qué devorar. Él precisamente anda haciendo eso cuando anda persiguiendo a los creyentes, sino que también como serpiente. Y como serpiente precisamente es cuando él viene a engañar precisamente a los creyentes. Es tiempo, hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes y que cada decisión que tomemos lo veamos a la luz de la palabra. Independientemente, hermanos, que eso en un momento dado pueda tener repercusiones en nuestro trabajo, pueda tener repercusiones en nuestros salarios, en nuestro honor, en nuestras familias. Es tiempo que nosotros vayamos pensando en todo ello, para que cuando esos momentos lleguen podamos nosotros saber de qué estamos hechos. Si somos verdaderos creyentes, entonces nos vamos a mantener firmes, manteniendo la fe en Él. Él es el que va a velar por nosotros y nos va a guardar. Él es el que va a proveer por nosotros. Si hemos puesto la fe en nosotros, en otras personas, en amistades, pues debemos de cambiar nosotros nuestra forma de ver las cosas. Debemos de mantenernos enfocados solo en Jesucristo. Es la forma en que nosotros vamos a identificarnos como verdaderos creyentes. Es la forma en como nosotros nos vamos a identificar ante los demás, que en verdad somos. Si decimos que lo somos, es así como lo vamos a demostrar. Manteniéndonos firmes, teniendo como parámetro la verdad. Que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, te queremos pedir especialmente para que tú seas quien nos des la gracia, para que tú, Señor, nos des el entendimiento de tu palabra, el entendimiento de las verdades, para que podamos estar firmes en el momento de la prueba, para que podamos, Señor, mantenernos siendo tus verdaderos discípulos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos, Padre, mantenernos firmes en la fe,
Que seas tú el único propósito en nuestras vidas. Que seas tú el propósito. Que seas tú el que te estés formando para que ese carácter sea formado en nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has traído a la verdadera palabra, a la palabra verdadera, a la palabra de la cruz, que depende de nosotros hacerla nuestra. Te pedimos que nos ayudes y nos encomendamos a ti para que tú estés con nosotros. Gracias te damos y bendice a cada familia que ha escuchado este mensaje para que la palabra se haga vida en los corazones de cada uno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, grandemente. Y los invitamos para que sigan nuevamente y estén pendientes de nuestras próximas predicaciones. Muchas bendiciones.